Lo único que la administración, yo creo que tenemos que darle una vuelta. Lo que no tiene sentido es que sigamos creando cada vez más normativa. Por ponerte un ejemplo, cada año más de 1000 normas se crean. Haría falta empezar a desregular. Yo creo que la administración tiene que estar mucho más al servicio de las empresas, que es quien genera puestos de trabajo, que es quien invierte, quien genera riqueza, y que realmente un empresario que todos los días genera puestos de trabajo, hay que ponerle puente de plata. Pero con un gobierno de España presidido por un presidente que da el máximo apoyo a una ministra de Trabajo comunista, que no escucha a las empresas, y este gobierno que se vende a determinadas facciones en contra de los empresarios para mirar de comprar votos, pues lógicamente a los empresarios no nos convence y como tal lo decimos blanco y en botella. Bienvenidos a Emprende Radio. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Arnau, director general de COE Aragón. Jesús, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Hablemos de tus inicios. ¿Cómo te dio por involucrarte con el mundo empresarial? Pues la verdad que yo hice Derecho, porque más que por algún tipo de vocación, por una falta de vocación general y grado de desconocimiento. Porque haces el COU, que en teoría es curso, o era curso de orientación universitaria, y efectivamente era un curso, pero poca orientación y ninguna universitaria. Y sí que haciendo la carrera de Derecho, que no tenía ninguna vocación de ser jurista, la parte de mercantil me gustó más. Al acabar hice un máster en el Instituto de Empresa y descubrí que me gustaba el mundo de la empresa. Empecé a trabajar pues desde poniendo helados, porque era el año 92-93 que había una crisis galopante, con lo cual desde poniendo helados, desde comercial de alguna empresa también de 100% a comisión, así que no había ninguna parte fija, vendiendo instalaciones deportivas para colegios y instalaciones. Y luego entré al Banco Santander de becario, donde era un proceso donde hacías de comercial y tenías una beca o tenías un contrato temporal. Estuve encantado porque aprendí mucho de trato al cliente, mucho de relación comercial y me ofrecieron integrarme en la plantilla. Salió una oportunidad en el Instituto de Aragones de Fomento de llevar el área internacional y empecé a trabajar ahí. Y entonces en el IAF estuve 26 años siempre trabajando para empresas, con un programa de internacional, creamos el PIP Exporta, planes de iniciación, un servicio de traducción telefónica, y luego fuimos ampliando servicios pues, con el pilo de logística, con el programa de excelencia empresarial, con empresa familiar, con un montón de actividades siempre orientadas al mundo de la empresa. Como bien has dicho, estuviste 26 años en el Instituto Aragones de Fomento. ¿Cómo ha influido tu experiencia ahí en la visión que tienes actualmente en COE Aragón? Pues mucha, porque el IAF, a pesar de ser un instrumento público, una entidad de derecho público, pues sí que tenía mucha vocación de empresas. Creamos un club de empresas, que era el programa Exporta, donde se apuntaron y ya estaban trabajando por actividad más de 6.000 empresas, y ha sido una actuación siempre de mucho contacto al mundo empresarial. Yo realmente con quien me relacionaba era con directivos o propietarios de empresa, desde un autónomo hasta un gran empresario, porque había un montón de actividades de formación, de orientación, de asesoramiento. Y creamos un montón de proyectos, creo que más de 20, pues hablamos de excelencia, de logística, de formación, de empresa familiar, de franquicias, del medio rural, haciendo mucha labor de asesoramiento y de mirar de avanzar pues ese salto de las empresas. Con lo cual, siempre he estado orientado al mundo empresarial y cuando me ofrecieron incorporarme a la COE, pues lógicamente estuve encantado porque al fin y al cabo era con el público, con mis clientes que había trabajado y ahora son mis socios, que son los miembros por activos de COE. De todos los planes que lanzaste, ¿cuál crees que tuvo mayor repercusión en el mundo empresarial? Pues yo el que más orgulloso me siento es el plan de la responsabilidad social. Porque sí que la responsabilidad social en el año 2015 era casi más una beneficencia. Muchas empresas decían, pues hacemos el día del año de acción solidaria o el día del año de los empleados con determinados colectivos. Pero no había una labor continuada de las empresas con la responsabilidad social. Y lo que hicimos fue precisamente un plan donde desde el autónomo a la pyme, a la gran empresa o todo tipo de entidades, todo el mundo tuviera las pautas claras para implantar la responsabilidad social. Lógicamente se exige más a una gran empresa que a un autónomo que no tiene ningún empleado.
pero cada uno en su parcela era importante marcar las pautas. Y creamos un plan pionero, un plan creo que es novedoso, que es una referencia a nivel nacional, y más de 1.440 empresas a fecha de hoy. Y digo empresas, desde un autónomo, que es una empresa, a gran empresas o entidades, tienen el plan y cada año se evalúan, cada año hacen una apuesta por la responsabilidad social y afecta a casi 200.000 empleos directos de Aragón. Con lo cual creo que es un plan que ha cuajado y es una referencia ya en el mundo empresarial y va más allá en el aspecto social también, porque es la implicación de las empresas con la sociedad. Es cierto que muchas empresas incluso lo promocionan porque se sienten orgullosos de él haber conseguido ese reconocimiento, con lo cual es algo que se está haciendo correctamente. Es que es para sentirse orgulloso, porque las empresas que tienen una labor social es muy importante. Y a veces las empresas no veían esa labor social. La primera labor social de una empresa es crear puestos de trabajo. Tú tienes a 5 empleados, cada mes levantas la persiana y sabes que tienes por lo menos que cubrir gasto para 6. Y ganar algo de dinero, porque lógicamente ese esfuerzo de ese empresario es fundamental que tenga un bonus de reconocimiento y que tengas capacidad para poder seguir invirtiendo y poder seguir creciendo. Porque las empresas lógicamente tienen un afán de crecimiento. Con lo cual la primera labor de la empresa es crear puestos de trabajo. Y esa creación y mantenimiento de puestos de trabajo hace que haya una labor social de cara pues, al empleo privado de las entidades. Y luego hay una labor muy importante de contacto con el entorno, con los clientes, con los proveedores, que haces que se integren en tu cadena de producto, en tu cadena de suministro y forman parte de tu relación con, en este caso, con los mercados. Y luego en general con la sociedad. Tú estás en contacto pues, con tus trabajadores, pero con la familia de tus trabajadores, con el entorno, aspectos sociales que hacen que la empresa pues, tiene que ser amable con el entorno. Tiene que ser socialmente responsable, medioambientalmente también, que el impacto de la empresa pues, sea lo mejor posible con la sociedad y creando pues, ese aspecto de responsable, que yo diría que la palabra clave de las empresas hoy en día es la palabra sostenible. Una empresa, si es rentable un año, no vale para nada porque tiene que ser sostenible. Entonces tiene que tener una visión a medio y largo plazo. Pero creo que la palabra sostenibilidad pues, defiende hoy en día la visión de las empresas, que tienen que buscar pues, una visión a medio y largo plazo. Pusisteis el funcionamiento también en el plan Más Cerca. ¿Nos puedes hablar un poco sobre él? Pues eso fue una reacción en plena pandemia. Nos encontramos el día 14 de marzo, donde todo el mundo confinado. Y los empresarios y los trabajadores bastante desnortados, porque a veces no sabíamos por dónde iba a tirar. Y lo que miramos fue precisamente, pues aprovechando las nuevas tecnologías, que fuera un punto de encuentro, donde expertos de todas las áreas, y hablo del aspecto sanitario, que era importante, tomar medidas, y luego motivadores, formándolos, y hablamos de referencias. Yo recuerdo con especialmente cariño una, pues que tocamos a 2 referentes, y no por la empresa, sino por las personas. Una que hicimos con 2 personalidades, una que fue, que en paz descanse, Pepe Longas, que fue el director general de Balay del grupo BSH, que para mí es la persona más implicada de Aragón y el que más he aprendido, porque hablamos de un empresario pues, que impulsó las patentes mundiales desde Zaragoza, donde impulsó la relación de las empresas con la universidad, donde impulsó la formación profesional dual, donde institutos y centros de FP proporcionaban a la empresa la oportunidad de que trabajaran mientras se formaban. Y luego Pepe Longas además fue una persona muy implicada con el entorno. Y otra persona es Antonio Cobo, que era el director general de Opel. Para mí es otra referencia, pero consiguió que Opel entonces, que era una planta pues en entredicho, porque sí que pasó momentos muy complicados, Antonio luchara contra el sistema, liderándolo y pusiera en valor una planta que se podía ser desmantelada, podía ser vendida a un grupo inversor ruso, que podía poner bastante en peligro la realidad, y la pusiera en valor. Pues estas 2 personalidades hicieron una labor del presente y futuro de las empresas en mitad de la pandemia. Y supuso pues, que 2 referencias, yo diría a nivel internacional, compartieran sus experiencias, sus visiones y sus criterios en mitad de la pandemia que estábamos desbordados. Más decenas de expertos, casi diría cientos, compartieron pues, del aspecto económico, aspecto sanitario, de visión, de mercados, pues que fue un momento de encuentro empresarial y luego había un debate. Con lo cual esa parcela pues sí que supuso Más Cerca,
pues a pesar de que no nos podíamos encontrar en mitad de la pandemia, pues que empresarios, trabajadores y la economía y la sociedad en general tuviera un punto de debate, un punto de cercanía, y todos los días teníamos una cita con referentes, y creo que cumplió una misión muy importante de mirar precisamente, de que estuviéramos más cerca a pesar de la distancia. ¿Qué papel crees que juega la colaboración entre el sector privado y el sector público para el impulso del emprendimiento? Pues total, lo único que la administración, y yo creo que tenemos que darle una vuelta. Lo que no tiene sentido es que sigamos creando cada vez más normativa. Por ponerte un ejemplo, el último año se han creado 12 nuevas normas que regulan aspectos laborales. Cada año más de 1000 normas se crean, que suponen más de 1 millón de páginas de BOAs, de boletines oficiales de la provincia, de BOEs, etc. Es imposible que cualquier persona o una gran empresa, imposible, pero imagínate un propietario de una pequeña empresa o un autónomo que pueda ser consciente de la cantidad de normativa que cada año se le crea. Haría falta empezar a desregular, a quitar normativa, a dejar más criterio de raciocinio, a que la administración aplique criterios de eficiencia y eficacia, a que la meritocracia sea una realidad, a que pueda haber despidos. Porque aquella empresa que no despide a nadie, pues es que a veces no todo el mundo podemos o nos merecemos seguir trabajando. Y cuando sabes que eres intocable, como ocurre en la administración, pues el 99% de los casos, pues eso genera un grado de brazos caídos, porque sabes que hagas lo que hagas, pues lo harás por voluntad, pero que no hay un grado de exigencia importante. Yo creo que la administración tiene que estar mucho más al servicio de las empresas, que es quien genera puestos de trabajo, que es quien invierte, quien genera riqueza y quien provoca que Aragón seamos una región todavía vertebrada, a pesar de que tenemos un serio problema de empleo, un serio problema de despoblación, y que mantener en el medio rural pues las empresas y los puestos de trabajo es muy complicado. Así que es fundamental, pero hace falta que la administración realmente se ponga al servicio de las empresas y no vea al empresario pues como no solo recaudador de impuestos y creador de puestos de trabajo, sino el principal labor juntamente con los trabajadores de generación de riqueza. Que lo dejen de ver como la vaca que ordeñar. Sí, eso lo decía Winston Churchill, que hay gente que ve pues como el burro que se suben todos, como la vaca que ordeñar, y realmente es el caballo que tira el carro. Es decir, que realmente un empresario que todos los días genera puestos de trabajo, sigue invirtiendo y que genera riqueza y, como decíamos, vertebra Aragón, pues hay que ponerle el puente de plata. Y nos estamos confundiendo a veces con burocracia, con trámites, con subida de impuestos, con decisiones al margen de los empresarios y especialmente el gobierno de España, y ahí sí que quiero ser muy crítico, donde una ministra de Trabajo, que debería ser la principal conexión con el gobierno, porque si alguien crea puestos de trabajo, y por favor que los creen, sean entidad privada, deberían ser los empresarios y no la administración, que en plena época digital tenemos el récord histórico de empleados públicos. Eso es una vergüenza. Que tengamos en Aragón 110.000 puestos de trabajo es increíble, cuando la digitalización nos podía permitir labores repetitivas que las hiciera las máquinas, que para eso están. Lo que no tiene sentido es que el año 2024 tengamos más empleados públicos que hace 15, 20 o 30 años. Eso es increíble. Y eso habría que meterle mano y no mirar para otro lado. Y como decía, y un gobierno de España donde en lugar de apoyar a los empresarios toma medidas en contra de los empresarios, sin escuchar a las organizaciones de empresarios, que realmente que pasaría de personas paradas que reciben prestaciones del sector público a personas que cobran del sector privado, con lo cual cambiaríamos la balanza del gasto a ingresos. Y no hay cosa mejor que incentivar la economía privada para que un país funcione. ¿Cuáles son los principales objetivos que tienes como director de CEO de Aragón? Pues el principal, ser lobby. Es decir, mirar de influir. Un lobby es bueno, porque los empresarios a veces, y no sé por qué, pues han estado en un segundo plano intentando a veces que no se les vea. Y es hay que estar orgulloso de ser empresario. Y los empresarios tienen que defender
su punto de vista. Y tienen que defender sus criterios, y tienen que defender sus inversiones, y tienen que defender sus empresas, que al fin y al cabo es lo que arraiga en una región. Y una región, cuanto más empresas familiares y territoriales tiene, pues más arraigo tiene y más riqueza, sobre todo si son industriales. Entonces, lo que tenemos que poner en valor en estos tiempos es defender la voz de los empresarios. Mi principal labor es mirar de poner en valor lo que los empresarios aportan a la sociedad, lo que los empresarios les beneficia para seguir invirtiendo. Y otra labor importante, lógicamente, yo como una entidad que es una asociación, la COE es la casa de todos los empresarios, donde caben de autónomos, de pymes, de grandes empresas. Tenemos desde los autónomos, tenemos hasta entidades de discapacidades, como es el caso de PADIS, que es la patronal de la discapacidad. Tenemos territoriales de Zaragoza, Huesca y Teruel, que forman parte luego comarcales y luego sectoriales. Empresas de todo tipo, desde jóvenes empresarios, directivas de Aragón, de construcción, de electricidad, de comercio. En COE están todas las empresas de Aragón, directamente o indirectamente a través de las sectoriales, con lo cual somos la casa de todos los empresarios. ¿Cómo podríamos mejorar la competitividad de las empresas en Aragón? Pues es una labor fundamental. Y yo creo que el principal obstáculo que tenemos las empresas es que no encontramos puestos de trabajo a lo que demandan las empresas. Y eso, en el año 2024, con la capacidad de transparencia de determinados servicios para empresas, con 54.783 desempleados, es increíble que las empresas de Aragón demanden aproximadamente más de 21.500 puestos. Esa ecuación no cuadra. No tiene sentido es que demandemos más de 20.000 puestos de trabajo y en cambio tengamos más de 50.000 desempleados. Y digo desempleados y no digo personas en búsqueda activa de empleo. Porque de esos 50 y pico mil desempleados, lo que no sabemos es cuántos están realmente en búsqueda activa de empleo. Y hablamos de todos los sectores de actividad, desde el medio agrícola, sector tecnológico, profesiones, industria. Es decir, que no es un sector de actividad que haya unas condiciones peores que otros, sino en todos los sectores de actividad se demanda puestos de trabajo. ¿Cuál tenemos que mirar de cambiar? Y estamos en proceso de ello con el Gobierno de Aragón, el sistema, y que realmente haya la máxima transparencia. Entonces, intentamos hacer cada 6 meses una encuesta donde ponemos en valor, donde hacemos público lo que las empresas demandan. Y porque queremos realmente transmitir a la sociedad que hace falta gente que trabaje en la agricultura, gente que trabaje en la ganadería, gente que trabaje de oficios, de camareros, de albañiles, de electricistas, de carpinteros, de conductores de camión. Gente que se forme en nuevas tecnologías. Y hablamos desde ingenieros de comunicaciones o ingenieros informáticos, pero también técnicos. Así que tenemos, y luego operarios de industria. Y el 60% de los puestos de trabajo no es formación universitaria. Es formación básica o es formación de FP, donde un grave problema para mí que tenemos en esta región o en este país, porque en España todavía es peor, se llama el paro juvenil. Lo que no tiene sentido que tengamos el 25% de los chavales entre 16 y 19 años que ni trabajan ni estudian. Eso es un fracaso como sociedad. Deberíamos de coger a chavales, y ahí sí yo también sería crítico, con 14 años el chaval que no quiere estudiar, no quiere estudiar. Pero sí que puede ser muy útil aprendiendo un oficio. La figura de los aprendices de hace años, que ahora parece que está desnostada, pues es una oportunidad magnífica para que chavales aprendan oficios. Hay países como Inglaterra o como Irlanda que los chavales van a las empresas a aprender oficios y están con 14 años, que todavía se les puede orientar y moldear. Esto en España iría a inspección de trabajo y estaría en la cárcel por meter a menores. Y lógicamente un chaval con 14 años pues está en una fase muy primigenia y aporta poco, pero estás generando cantera. Pues eso deberíamos de aprender de otros países donde se aprenden oficios. Lo que no tiene sentido que un chaval no conozca lo que es electricista, lo que es ser carpintero, lo que es ser un montón de profesiones que son muy dignas, que pueden tener una remuneración muy importante, que tienen una demanda de empleabilidad para allá muy importante y con un futuro exponencial y que no lo sepamos comunicar.
Eso tenemos un fracaso como país y como región, y deberíamos de crear esa cultura del emprendimiento, esa cultura del empleo, esa cultura de la profesión para que chavales de 16, 17, y yo volvería más atrás, 14 y 15 años, a pesar de la ESO, que para mí es un error, aquel chaval que no quiere estudiar, con 15 años no lo obligues. Porque no todo el mundo tiene que estudiar, pero sí que le puedes aprender una profesión, que tiene que aprender, pero no hagas estudiar conceptos que no van a ser útiles en su vida, y para eso es un obstáculo. Y podíamos generar profesiones que demanda la sociedad. Y para mí tenemos un grave error, y el tema de la productividad, el principal problema que tenemos, se llama puestos de trabajo. Y luego otro tema, burocracia, impuestos, cotizaciones, salario mínimo, una administración, por favor, que no cree más obstáculos a las empresas, que quite burocracia, que quite legislación, que quite normativa, que quite cotizaciones, que no suba impuestos. Estamos hartos de un sistema en contra de las empresas. Eso es un error como país. Habéis puesto en funcionamiento un proyecto que es Think Tank. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre él y realmente cuáles son sus objetivos. Bueno, el Think Tank realmente, y el presidente es Antonio Cobo. Antonio Cobo, como hemos dicho, lo acabo de ver ahora en COE hace media hora. Pues Antonio Cobo ha sido durante muchos años director general y vicepresidente mundial, director general en España y luego vicepresidente mundial de Opel. Y es una personalidad referente con su conocimiento, experiencia e implicación. Pues Antonio preside el Think Tank de forma altruista, porque es un proyecto que se lo ha querido. Lo que queremos es mirar de crear el Aragón que queremos. No solo en el ámbito empresarial, no solo en el ámbito económico, sino más allá, el ámbito de impacto en la sociedad. Entonces, el Think Tank lo que pretendemos es ser un grupo de debate, de propuestas, de ideas. Ya veremos luego con qué compañeros de viaje las ponemos en marcha. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos cogido a 24 personas del ámbito de la sociedad, de la economía, de las empresas, pero también del periodismo, de la gastronomía, del turismo, de todos los ámbitos en general que puedan aportar. Y de forma altruista se trabaja en una metodología para mirar de generar propuestas de valor añadido hacia Aragón. Entonces hemos sacado el primer white paper, que es un documento que básicamente hizo 11 líneas de actuación donde nos gustaría impulsar para ser más competitivos, para impulsar la productividad de Aragón. Y es el primer documento, donde hemos desarrollado propuestas para que la sociedad, que le quitemos trabas a las empresas. Y hay 11 propuestas, la primera sigue siendo el capital humano. Y haremos una primera jornada, pues el día 20 y tantos de abril, pues para hablar del capital humano. Traemos a la presidenta nacional de la Asociación del Profesorado de la Dirección, traemos a un referente aragonés, que es un empresario que ya está a nivel nacional, que es José Luis Latorre, que empezó de becario y ahora pues maneja una empresa de referente del tema tecnológico. Estará Antonio Cobo, contamos también con el apoyo de Ibercaja, estará también la vicepresidenta del gobierno, y básicamente empezamos a trabajar en mirar el think tank que pretende, que me he ido por las ramas, pues mirar de crear el Aragón que queremos, mirar de impactar en la sociedad y mirar de impulsar compañeros de viaje para que el Aragón dentro de 20 años sea mucho mejor que el que tenemos ahora. Y no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto social. Y buscando, pues eso, de empujar a la sociedad hacia oportunidades de desarrollo, de competitividad que nos gustaría tener, y que para plantar un árbol que dentro de 20 años, pues que mida 40 metros, lo tenemos que plantar. Y eso lo pretendemos. Plantarlo, regarlo, y con un líder, un tutor que hace de ese arbolito, como es Antonio Cobo, miramos de implicar al resto de la sociedad. Como bien has dicho, recientemente, no hace mucho, han vuelto a subir el SMI, el sueldo mínimo interprofesional. ¿Cómo creéis que está afectando a las empresas aragonesas y si ya tenéis algunos datos al respecto? Pues mira, esto es un efecto gota a gota. Dices, ¿afecta que suba el salario mínimo 50 euros? Pues evidentemente no. Pero sí que ha subido en los últimos 7 años un 67%. ¿Y eso qué significa? Pues que a un empresario le ha supuesto que el coste de sus trabajadores más del doble en los últimos años. Pero es que le han subido las cotizaciones, le han subido los impuestos, le han subido la energía, ha sufrido una pandemia. Le han subido todos los costes, y para aquellas empresas
Y es lo que intentábamos defender la COE. Especialmente del medio rural, donde en un pueblecito pequeño, pues para un empresario crear un puesto de trabajo es muy importante, que le suban todos estos costes, pues ha sido un coste desacerbado. Porque el salario mínimo no afecta a una gran empresa. Las grandes empresas tienen sus propios convenios, o sectoriales o de empresa, y no pagan el salario mínimo. Pero un pobre autónomo, digo pobre en el sentido de que esta vez es desangelado, que no tiene apoyo, que busca contratar un puesto de trabajo y que el coste de las personas para su cuenta de resultados, o el total de los costes, la mano de obra es muy importante, que la hayan subido tantas veces estos últimos años, pues es un coste importantísimo. Y números, pues los tenemos ya, desgraciadamente. Pues en los últimos 5 años, en Aragón, en el medio rural, se han perdido más de 1.300 puestos de trabajo de autónomos. Hemos pasado de 18.000 a 17.000 y pico. 18.000 y pico, 17.000 y pico. ¿Qué supone? Pues que es una fuente de información, casi un 10% ya han ido bajando la persiana. Porque encima, si es complicado encontrar gente, si encima va subiendo los costes, pues cada vez es más difícil ser empresario. El relevo generacional en Aragón es muy complicado, porque tenemos una tasa de natalidad pésima, no se aplican medidas valientes que habría que tomar un gobierno de España, seguimos mirando para otro lado, tomando medidas populistas, y desgraciadamente teníamos 17 nacimientos cada 1.000 habitantes el año 75 y tenemos 7 el año 2023 y siguen cayendo. En cambio, seguimos tomando medidas populistas. Pues el salario mínimo, pues exacto, ha supuesto con otra serie de medidas pues que muchos empresarios no puedan pagar y vayan bajando la persiana. ¿A quién afecta? Pues al medio rural, afecta a los pequeños empresarios, a los autónomos, que lógicamente ese crecimiento tan importante pues supone una barrera más que subida a la burocracia, a los impuestos, a los trámites, a los costes, a materias primas, a la energía, pues que cada vez ser empresario sea más difícil. Como tú bien has dicho, ha subido más de un 50% en los últimos 5 años los costes laborales. Por un lado, me gustaría saber si no lo observa COE como puede ser una subida de impuestos encubierta, y por otro lado, qué poder de negociación tienen las asociaciones empresariales cuando van a negociar con dos personas que ya tienen pactado algo. Escucha, Darío, negociación o subida de impuestos encubierta, no. Subida de impuestos descubierta. Y que no se para de subir los impuestos, tanto la renta como sociedades, como las cotizaciones, como el resto de... Así que es cada vez mayor el coste de las empresas. Y luego, pues una capacidad de negociación. Aquí tenemos en Aragón el diálogo social, donde tenemos muy buena relación con los sindicatos y con el gobierno, y que nos estamos acostumbrando a negociar y a intentar llegar a un acuerdo. Porque cuando tienes una visión común, cuando la meta es común, pues se busca de ceder entre ambas partes y se llega a grado de entendimiento. En Aragón somos la única región que desde el año 89 tenemos acuerdos económicos y sociales con los gobiernos de Aragón de toda índole, de todas las colores, y con los sindicatos. Porque por encima de los intereses partidistas, por encima de los intereses sindicales o empresariales, buscamos llegar a acuerdos. Pero con un gobierno de España presidido por un presidente que da el máximo apoyo a una ministra de Trabajo comunista, que no escucha a las empresas, y que en la pandemia hemos demostrado las empresas un grado de sensatez exponencial, mirando de llegar a 15 acuerdos. Amenazándonos diciendo, si llegamos al acuerdo bien, y si no, tomaré medidas, ya no solo el 4 que estábamos de acuerdo, sino el 5. Eso es amenaza y cumplirlo. Entonces, es muy complicado poder negociar cuando son medidas que tiene capacidad de tomarlas un gobierno, pero lo que no tiene ningún sentido que las tomes en contra de los empresarios, que son los que crean puestos de trabajo. Entonces, que nos haya ninguneado y haya amenazado y ha cumplido la amenaza, pues da muestras de que es un gobierno pues que desgraciadamente no ha ocurrido en la historia de la democracia. Está en contra de las empresas. Y como tal, a los empresarios no nos gusta generalmente
posicionarnos políticamente, pero sí que nuestra obligación es mirar de defender a los empresarios. Y este gobierno, que se vende a determinadas facciones en contra de los empresarios para mirar de comprar votos, pues lógicamente a los empresarios no nos convence y como tal lo decimos blanco y en botella. Es una vergüenza que un gobierno de España vaya en contra de las empresas, legisle en contra de las empresas y nos deje de lado y nos amenace. Y esto, una ministra que trabaja, en lugar de 48 o 49 millones de españoles, trabaja para su 1 millón o 1,5 millones de votantes. Y eso blanco y en botella. Y lo digo yo, Jesús Arnau, como director general de CEO. ¿Cómo crees? Creo que nos falta un punto más de los que nos preocupa a la mayoría de los empresarios, y es que ahora están poniendo de relieve que llevan la idea de intentar reducir la jornada laboral aumentando los salarios a los trabajadores. ¿Qué problema de productividad creéis que puede tener en las empresas de nuestra comunidad? Pues mira, directamente un 6,5%. Se incrementan los costes. Blanco y en botella. Si vas a reducir la jornada laboral de las personas que están a tiempo completo. Aparte que es un desconocimiento, porque la jornada laboral no es semanal. La jornada laboral es anual. Se pactan 1.728, 1.780 horas. Y luego hay una distribución por semanas en función del horario de verano, en función de vacaciones, en función del pilar, en función de cada comunidad autónoma o cada ciudad, se van distribuyendo pues para mejor convivencia entre la plantilla y la empresa. Con lo cual, no es la jornada laboral de las semanas, sino es anual. Y reducirlo de 40 a los 37, pues pondría un 6,5%. ¿Qué pasa? Que hay sectores que se pueden mirar de negociar. Pero es que estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo, pues, empresas que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, que no pueden parar. Una empresa eléctrica, cualquier empresa de servicios públicos o empresas que su capacidad de producción le exige. Así que hay que mirar de adaptarse. Es que el pan para todos, el café para todos es muy malo. Repartes pobreza cuando tomas decisiones a todos igual. Lo que hay que hacer es mirar de personalizar. Entonces todo se puede negociar. Las empresas cada vez más miran de retener, no solo captar, sino que haya una relación muy próxima de los empleados con la empresa, con lo cual no hay una relación de imposición, sino una relación de consenso y de acuerdos. Lo que no tiene sentido es que venga una persona iluminada que no creo que haya tomado una decisión empresarial en su vida y por hacer populismo barato, pues tome medidas. Pues sí, que son buenas para conciliar, pero lo que hay que hacer es mirar de consensuar y mirar de que las empresas y los sectores lo acuerden en función de sus necesidades y posibilidades. Así que todo se puede mejorar y todo se puede hablar. Pero es que la imposición desde una parte es muy mala. Y desgraciadamente nos lo impone a los trabajadores y las empresas una persona que ni es trabajador ni es empresa. Y le han dado un poder exacerbado y que lógicamente no valora las consecuencias. Porque la ignorancia es muy atrevida. Para terminar, al hilo de las protestas en el sector agrícola, ¿cómo ves el papel de las empresas agrícolas y ganaderas en nuestra región? Pues porque sí, siempre han tenido mucho peso. Pues mira, Darío, si alguien no quiere ver que un empresario del sector ganadero o el sector agrícola crea puestos de trabajo en más de 700 pueblos que tenemos en Aragón de menos de 1.000 habitantes, genera riqueza, hace arraigo en la sociedad y permite que Aragón no seamos pues grandes y medianas ciudades, pues es que está confundido. Y si alguien hay que apoyar, especialmente a aquellas personas pues que nos dan de comer, que sin ellos no tendríamos pues alimentos básicos como es el sector primario, la agricultura y ganadería y puente de plato. Entonces, que están, el dato que te he dicho antes de los 1.300 autónomos, pues es un dato significativo. Es que hay un efecto goteo, están hartos. Entonces, no pueden más de burocracia, de papeleos, de trámites, de exigencias, de inspecciones, de ir contra un sistema, están hartos de políticas agrarias, de jugar a distinto juego. Lo que no tiene sentido es que aquí no dejemos modificaciones transgénicas, modificaciones de alimentos genéticamente, y lo importemos de fuera y sí. Lo que no tiene sentido es que importemos alimentos de otros países, de otros continentes, y aquí les exijamos más. Están hartos de esa doble vara de medir. Entonces,
Pues es que la única opción que les ha quedado es el pataleo, porque están hartos de ser víctimas de un sistema que les ha dejado de lado. Y están empezando a conseguir cosas porque realmente se han movilizado, porque el grado ya de exigencia están hartos, y yo creo que tienen todo el derecho del mundo a decir basta. Lógicamente, dentro de las medidas legales, no pueden tomar medidas ilegales como alguna cosa os he tomado, pero el fondo es el 100%, tiene la razón. Y hay que ponerse a su lado y facilitar a que los empresarios que nos vertebran Aragón, agricultores y ganaderos especialmente, pues que sigan generando riqueza para una región que somos el 2,8% de la población y el 9,8% del territorio. Si no les ayudamos, pues vamos a ser cada vez un país de territorio menos población y más grandes ciudades, y estaremos dejando un Aragón despoblado, y es lo que no queremos. Hay que vertebrar Aragón, y para ello es fundamental los agricultores y los ganaderos. Muchas gracias, Jesús, por compartir tus experiencias con todos nosotros, y esperamos verte en ocasiones futuras. Pues siempre que queráis, y siendo Emprende Radio, pues encantados de que los empresarios pues podamos tener un altavoz más para mirar de exponer nuestros puntos de vista. Encantado. Gracias a vosotros. A ti te espero en el próximo episodio.